el Papa Francisco. Será la primera vez que un pontífice de la Iglesia Católica entre en la cita de los líderes de los 7 países más industrializados del planeta. Por su parte, el Papa Francisco ha hecho un llamado a la comunidad mundial para adoptar un trato internacional vinculante. Quiere decir que debe ser obligatorio todos los acuerdos que se tomen para que se regule en cada país para usar la inteligencia artificial en distintas formas. También se refirió, están creando la imagen de Jesucristo. ¿Cómo va a ser? Ellos están pensando cómo sería la venida de Cristo. Entonces, cuando yo recuerdo eventos de los últimos días, digo, esto va a ser asombroso, el último engaño para la última batalla. Apreciados hermanos, saludos cordiales. Para mí es un motivo de gozo de poder estar otra vez en contacto con ustedes, en comunión con ustedes a través de este medio. Que el Señor les bendiga. Antes de comenzar la presentación de hoy, queridos y apreciados hermanos que están aquí, vamos a orar. Padre Santísimo, en esta hora estoy muy agradecido, Señor, por el regalo de la vida, por la vida de Jesucristo que tú nos das, Señor, y por la voz de tu Espíritu que nos habla al corazón. Señor, hay poder en tu trono de gracia y está Jesucristo allí, Señor, ofreciendo sus méritos y su justicia por esta oración imperfecta, para que esa oración sea perfecta delante de ti. Padre, danos sabiduría y entendimiento, para que sepamos, Señor, en el tiempo en que vivimos y cuál es tu voluntad. Bendice a la hermandad que está presente y también a los hermanos que escucharán a través de este medio. Concédenos tu gracia, pedimos todo esto por Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, en estos días se está llevando un evento muy importante allí en Italia. Se va a llevar la G7 o los del G7. Enseguida vamos a explicar por qué creemos que este es un evento muy importante y que debemos tener atención en las cosas que van a decidir allí y por qué va a afectar a nuestra vida. En esta presentación vamos a hacer el enemigo. Trabaja desde hace tiempo en toda la ciencia, en todo el saber humano, para poder conocer los misterios de la creación divina, pero no para el bien, sino para el mal. Sabemos que los de la Compañía de Jesús estudian todas las ciencias, matemáticas, biología, antropología, geología, electricidad, física, química, solo para utilizar el mal. A través de todos los tiempos ellos han tenido institutos, universidades, centros de investigación y los gobiernos han financiado a través de la historia ese tipo de proyectos. Pareciera que son nobles porque quieren ellos manejar el adelanto de la ciencia, pero generalmente ha sido manejado por aquellos grupos que quieren manipular ese conocimiento para sus propios fines, políticos, económicos, religiosos, sociales, y sabemos que eso ha sido así. En otra presentación les haré más detalles con respecto a esto. El resultado de toda esa investigación de la ciencia hoy día se está plasmando en la inteligencia artificial. Pero esa inteligencia artificial se está preparando para el gran conflicto del Armagedón. Entonces, así como dice Apocalipsis 16, los 3 espíritus inmundos se están confabulando para que esa inteligencia artificial sea utilizado para las élites que gobiernan este mundo y especialmente para el espiritismo. Quisiera comenzar con una ilustración. Si eres de los que suele informarse a través de las redes sociales o a través de los mensajes de Twitter, ahora es X, o Facebook o WhatsApp,
Seguro que en algún momento te has dado cuenta que últimamente están manipulando las imágenes que parecen reales de aquellos hombres que tienen que ver con la economía, con la política y también con la religión. Y a veces no sabes si esas informaciones que están pasando, si son reales o son creados por la inteligencia artificial. Por ejemplo, en Estados Unidos, muchos vieron, porque el expresidente Donald Trump tiene un problema legal con la justicia. Le han encontrado culpable de algunos cargos por el cual puede ir inclusive a la cárcel. Ese es el temor de los republicanos. Pero se ha visto que a través de la inteligencia artificial, mis apreciados hermanos, salió una noticia y salió también las imágenes que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, era detenido forzosamente por la policía de Estados Unidos. Y la gente que ha visto esa información se han llevado las manos a la cabeza y han buscado rápidamente este escándalo, que han detenido a Trump. Pero cuando tú verificas la noticia, resulta que no está detenido. Pero esa noticia era muy real, las fotos y todo lo demás. Toda esa información está generada por una inteligencia artificial y Donald Trump se encuentra perfectamente descansando en su casa. Si esas noticias están siendo creadas y elaboradas por la inteligencia artificial, hay muchos peligros que vamos a analizar. Por ejemplo, después al final de la presentación les voy a hacer un poquito con más detalle. Se están encontrando las personas vivas con los seres amados que han muerto hace tiempo. Entonces hay un peligro, pero dentro del espiritismo, un trabajo tan sigiloso que pronto muchos van a poder encontrarse con las personas que han muerto, con los amigos y familiares que han muerto o personajes que han muerto. Eso está algo impresionante. Ahora, ¿cuándo se creó la inteligencia artificial? Bueno, no es hace mucho tiempo, es poco tiempo. Precisamente esa es la preocupación, entre otras de la G7, que inicialmente era G8, cuyos orígenes se remontan al año 1975. Era como un foro informal donde se daban cita a los jefes de gobierno y los ministros de los principales países industrializados del mundo. Pero a lo largo de los años, las cumbres anuales de G7 se han convertido en una plataforma para determinar el rumbo del discurso multilateral y diseñar respuestas políticas a los que el mundo enfrenta. Quizá complemente al cometido de la G20, que es otro organismo internacional donde embarca la parte, digamos, de los países del Oriente, que en general se considera el marco para una coordinación económica permanente a escala global. Ahora, el grupo de los G7 es una asociación, es un foro político, económico, social, intergubernamental, conformado por Alemania, por Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido. Además, la Unión Europea es miembro de hecho al tener representación política permanente. Sus miembros son los mayores actores globales, ya que por su peso político, económico y militar son considerados relevantes a nivel mundial. Representa a los poderes económicos más avanzados. Es impresionante porque ellos tienen una influencia de acción, pero muy determinante en todo lo que se hace en este mundo. En ese sentido, el G7 puede ser definido como una alianza conformada por un grupo de gobiernos selectos con un
discurso político, económico concordante entre ellos. No tienen barreras ideológicas. Quizá la sociedad es lo mismo porque es más o menos parecido a toda la sociedad occidental. Ahora, el G7 se va a reunir en esta semana en Italia. El anfitrión es Italia y la primera ministra es Giorgia Meloni. Pero aquí hay algo importante, mis apreciados hermanos. ¿Sabe quién va a meter su nariz por primera vez en este organismo internacional? El Papa Francisco. La cita será esta semana en Borgo Ignacia. Es un lujoso hotel resort ubicado en la costa adriática italiana. Será la primera vez que un pontífice de la Iglesia Católica entre en la cita de los líderes de los 7 países más industrializados del planeta. Lo hará en la sesión dedicada a la inteligencia artificial, pero también está interesado el Papa con el asunto del cambio climático. Un tema que la anfitriona ha definido como el mayor desafío antropológico de nuestra época. Ellos están avanzando así, paso a paso. No se van a detener. Dijo Meloni: estoy convencida de que la presencia de su santidad será una contribución decisiva para la definición de un cuadro regulatorio de la inteligencia artificial, afirmó la primera ministra o la premier Meloni, dando a conocer qué es lo que esperan de la G7. Ahora, ¿quiénes van a participar en este cónclave? Aparte de la anfitriona, van a estar el presidente estadounidense Joe Biden, su colega de Francia Emmanuel Macron y los primeros ministros de Alemania, Olaf Scholz, el Reino Unido, Rishi Sunak, de Canadá, Justin Trudeau, y del Japón, Fumio Kishida. Tradicionalmente también son invitados a esta cita los representantes de la Unión Europea, en particular los presidentes del Consejo y de la Comisión Europea. O sea, es una cita tan importante que estarán los hombres que marcan la política y más todavía con la presencia del Papa Francisco. En ocasión de la última jornada de paz, el Papa Francisco alertó sobre los riesgos de la inteligencia artificial. Ellos están preocupados por varios factores que vamos a mencionar en este momento. En ese marco se refirió al serio problema que se presenta cuando la inteligencia artificial se emplea en campañas de desinformación que difunden noticias falsas como la que les he presentado al comienzo de esta presentación. Entonces crea desconfianza y el Papa dice, tenemos que normar. También manifestó sus reparos sobre el uso de los algoritmos que extrapolan informaciones y siempre corren el riesgo de distorsionarlas, reproduciendo las injusticias y los prejuicios de los ambientes en que se originan. Llamó asimismo a reflexionar sobre el sentido del límite en el paradigma tecnocrático, porque él dijo en varios momentos, no tenemos que ser esclavos de la ciencia y la tecnología. Nosotros tenemos que normar todo porque tenemos todo el poder para que la ciencia y la tecnología esté en bien de la humanidad. Eso es lo que dijo anteriormente. Ahora, ¿por qué creen que el que puede normar moralmente hablando, éticamente hablando, él dice, ningún presidente puede hacer eso, ni los grandes científicos o corporaciones que están dedicados a eso? Esa tarea me corresponde a mí, porque él es el que marca la moral, la conciencia, los valores. En octubre del 2023, es decir, el año pasado, bajo la presidencia de Japón, el G7 acordó un código de conductas sobre este asunto,
Allí se establecieron reglas para promover una inteligencia artificial segura y fiable para todo el mundo. Entre ellas se contempló el uso de mecanismos de autentificación, como ellos sugirieron, la marca de aguas digitales, por lo menos para que se sepa qué textos están siendo creados o videos o información por la inteligencia artificial. Por su parte, el Papa Francisco ha hecho un llamado a la comunidad mundial para adoptar un trato internacional vinculante, quiere decir de que debe ser obligatorio todos los acuerdos que se tomen para que se regule en cada país para usar la inteligencia artificial en distintas formas. También se refirió asimismo a la búsqueda de modelos normativos que puedan proporcionar una guía ética a quienes desarrollan esas tecnologías digitales. No está durmiendo, hermanos, el catolicismo menos el papado, porque ellos están enfocados en el control global, porque pronto ellos creen que van a tener el control de todo el sistema global, el cual lo están implementando a través de Naciones Unidas. Para oficializar esta agenda, la primera ministra Meloni afirmó que el compromiso de G7 es desarrollar mecanismos para gobernar, que hagan que la inteligencia artificial siga teniendo a la persona humana como el último fin de su desarrollo. Ahora, ¿qué implica? ¿Por qué quieren normar? ¿Qué cosas quieren normar? Y pongan atención, mis apreciados hermanos. Bueno, ¿qué significan implicaciones éticas? La inteligencia artificial es muy peligroso en las operaciones militares, porque la inteligencia artificial puede tomar decisiones de vida o muerte, no solamente para pocas personas, puede exterminar en un momento por un error de programación, porque ellos, o sea, las computadoras y todas estas cosas que están elaborando, las acciones que van a afectar a la humanidad, no tienen conciencia, ellos son máquinas. Entonces, ¿cómo vamos a normar esas cosas? Debe haber una conciencia internacional para evitar problemas de hackeo, problemas de que haya un ataque incontrolado, ni siquiera previsto, especialmente con las armas automáticas, porque esas armas automáticas están prohibidas en muchas naciones, pero esas armas automáticas pueden ser mal utilizadas por personas que también manejan la inteligencia artificial y que puedan afectar no solamente a un país, sino a toda la humanidad. Entonces, ellos dicen, hay que marcar una norma ética. ¿Cómo van a utilizar? Ahora, yo no sé cómo normarán eso, porque la información virtual y todo lo que es el sistema informático es muy complejo, pero ellos están con todo el conocimiento, la ciencia y la tecnología, están al tanto cómo tienen que hacer, porque ellos ya están 20 años más antes que nosotros. Cualquier persona, nuestras universidades están en pañales frente a lo que están haciendo esas otras universidades que están dirigidas por la élite internacional. Pero no solamente están hablando de las armas automáticas, sino también están hablando acerca de la vigilancia dirigida por la inteligencia artificial. Porque ya es una realidad. Ustedes, hermanos, pueden ver, en los bancos están reconociéndote a través del rostro, pero finalmente ellos van a llegar al control del iris. Con una mirada saben quién eres y ya no hay duda absoluta. No hay que estar identificando. Ahora sabemos cómo manejan ellos la policía, las Fuerzas Armadas, todos, y también la parte de la formación científica, los que manejan esto, especialmente la élite. Entonces, hay algunas ventajas y desventajas. ¿Y cuáles son? Que muchas guerras pueden producirse dirigidas por la inteligencia artificial, que es realmente una deshumanización tan solo por pensar. ¿Y a quién le vas a cobrar? O sea, esas inteligencias artificiales no son responsables. ¿A quién le vas a pedir cuentas, por decir?
Eso está muy grave porque no vas a llevar a un juicio a una computadora, no, o a una industria, bueno, quizá los responsables. Entonces, pero hay vacíos jurídicos que están en esos aspectos que hay que normar. Eso es lo que está diciendo el Papa Francisco. Además, la inteligencia representa algunos peligros, desde el desplazamiento de la gente en el trabajo mismo. Están diciendo, si una empresa tenía 2,000 trabajadores, con la inteligencia artificial que están en la etapa primaria, por decir, no están completamente desarrolladas, están bajando a 1,000 obreros, 500 han sido despedidos, pero van a hacer máquinas más sofisticadas que van a poder desarrollar con mayor capacidad y eficiencia en las cosas que son técnicas, que los robots lo pueden hacer tranquilamente, y esa empresa que tenía 2,000 obreros solo necesitan 200. Entonces, el Papa Francisco está diciendo de que va a haber manos cesantes, o sea, gente que ha sido despedido porque ¿quiénes van a ocupar ese trabajo que antes hacía las personas? La inteligencia artificial. Pero esa inteligencia artificial no tiene valores morales, tampoco tiene valores éticos, especialmente en contextos donde se tiene que tomar decisiones tan importantes. Entonces, los investigadores y desarrolladores deben dar prioridad a la parte ética. Ahora, ¿cómo se va a normar esa parte ética? Parece un tema que a nosotros no nos compete, pero van a llegar a normar. Pero ¿a dónde va el peligro? Vamos a seguir analizando. A medida que la tecnología y la inteligencia artificial se va a ir desarrollando y cada vez va a ser más sofisticado, entonces va a aumentar también los riesgos de seguridad asociado a su uso y el potencial de uso indebido, como quienes, por ejemplo, los piratas informáticos. Los actores maliciosos pueden aprovechar el poder de la inteligencia artificial para desarrollar ciberataques más avanzados, eludir las medidas de seguridad y explotar las vulnerabilidades, así se dice, de los sistemas. Por ejemplo, acá estaba viendo yo un informe noticiero aquí en Bolivia, en Cochabamba, de que los ladrones que están manejando los desfalcos cibernéticos, o sea, están entrando de esta manera. Ellos consiguen la voz de algún hombre importante, de cualquier persona. Entonces, pasan esa información de audio a la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial puede leer y hablar como esa misma persona. Vamos a decir que va a ser un doble tuyo en el asunto de la voz, pero no eres tú solamente. Las grabaciones de WhatsApp, las grabaciones que tú haces, por ejemplo, en la radio, o lo que nosotros hacemos en YouTube, están siendo grabados. Entonces la inteligencia artificial utiliza para llamar a esas personas, conocen sus contactos, por decir, a una señora le han dicho, a un señor, era la voz de su hijo, y dice, yo tengo un problema, por favor, he sufrido un accidente, y yo necesito que me mandes, por decir, $1,000, a través de tu QR. Entonces, el papá que escucha la voz de su hijo, que es la voz de su hijo, no hay duda, le manda la información o la transferencia virtual a través del QR. Entonces, como los ladrones, al tener el QR, ya sabían cómo ingresar a la cuenta del papá, y entonces se lo pueden sacar todo el dinero que tiene en la cuenta del banco. Eso es lo que están haciendo. Eso ya es una realidad. Entonces, esos piratas informáticos tienen mucho trabajo y van a ganar millones. Han sido encontrados, creo que algo de 10 personas que estaban hackeando o
entrando a las cuentas de personas de Perú, de Chile, creo que era de Colombia y de Bolivia, y no sé cuánto por día recaudaban. El auge, además de eso, porque no solamente es un ataque de ese tipo, sino hoy día el armamento es casi todo automático. Los aviones tienen piloto automático, no todas las armas son automáticas. Y esos están dirigidos ya prontamente por la inteligencia artificial. Entonces, los estados delincuentes, por ejemplo, muchos odian a Israel, por decir, o también a los palestinos, cualquiera que sea. Pueden utilizar toda la tecnología para acabar con un país. Entonces, esos riesgos existen para los países y los gobiernos. Y los gobiernos quieren asegurarse que no van a ser afectados ellos por estos manejos indiscriminados de lo que es la inteligencia artificial. Además, hay un peligro, dice el Papa Francisco. Se está concentrando el poder en pocas personas. ¿Quiénes son los que están manejando la inteligencia artificial? Elon Musk, ¿no? Bill Gates, o sea, y los chinos, los japoneses, ¿no? Pienso que también los europeos y también los de Rusia. Esos pequeños grupos de personas o empresas podrían exacerbar esa desigualdad y limitar la diversidad para manejar la inteligencia artificial. Pero va por ese camino. Ahora, el otro peligro es la dependencia de la inteligencia artificial. Porque hoy día todos tenemos un problema de adicción a los celulares. Hoy día tú no necesitas recordar nada. El celular te lo tiene guardado los archivos de los nombres, sus celulares o sus números de contacto, cuentas bancarias. Tú no necesitas pensar. Entonces, hay un peligro muy grande que uno es dependiente de la inteligencia artificial. Por ejemplo, muchos están diciendo de que no va a ser necesario los profesores. Las clases están programadas y ya no necesitan ni ir los alumnos en las universidades a sus clases, sino que todos son virtuales. Entonces, de acá a poco, inclusive los mismos médicos van a ser desplazados porque la inteligencia artificial, a través de los chips que tienen las personas enfermas, están colocando esos chips, tienen todo el registro de su historial médico y finalmente ellos son los que van a diagnosticar qué enfermedades más tiene, cómo está su comportamiento, y el trabajo de los médicos va a ir desapareciendo de a poco. Pero vamos a tocar el asunto de temas jurídicos y las normas que deben seguir en asuntos jurídicos. Entonces, para poder llevar estos asuntos jurídicos que normen la conducta de las personas y la conducta de las máquinas, quizás las máquinas no tienen conducta, de por cierto que no lo tienen, pero ellos van a determinar muchas cosas. En los juicios se van a utilizar a la inteligencia artificial. No solamente van a tener el historial de pocos años, sino de todo lo que puedes poseer. Y prácticamente no hay nada oculto que la inteligencia artificial no sepa de lo que es tu vida. ¿Qué es lo que has hecho? Te lo pueden revisar hasta lo más oculto de tu vida. Porque hoy el propósito de las entidades bancarias, de las instituciones, no las huellas digitales, lo que fue inclusive el asunto de los pinchazos que han habido, todos están más o menos direccionados al control de la vida de las personas para que ellos puedan ser manipulados. Entonces, pero también los sistemas jurídicos deben evolucionar para seguir el ritmo de los avances tecnológicos y proteger los derechos de todos. Ahora, pueden también a la vez desinformar o manipular la información. Los contenidos generados por la inteligencia artificial como los deepfakes. ¿Qué son los deepfakes? Son falsedades profundas, son archivos de videos
con imágenes o la voz manipulados mediante un software de la inteligencia artificial que se procesan en las redes y parecen tan auténticos. Por ejemplo, eso de que han agarrado a Donald Trump y la han llevado a la cárcel. Eso fue una falsa información, pero ¿quiénes han hecho eso? Han hecho los que manejan la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial ha recreado esas imágenes, esa voz y todo lo demás para que la noticia parezca totalmente auténtico, pero es una desinformación y una mentira. En un estudio de la Universidad de Stanford sobre los peligros más acuciantes de la inteligencia artificial, algunos investigadores han afirmado lo siguiente: los sistemas de inteligencia se están utilizando al servicio de la desinformación en Internet, porque así como puedes tener información veraz, también puedes tener información totalmente falsa. Entonces, ese problema les confiere en convertirse en una amenaza para la democracia, para la sociedad, que pueden utilizar el fascismo o los grupos extremistas. Por ejemplo, se pueden crear los videos de fake, ya a lo que hemos mencionado, cómo pueden crear escenas como que son reales, pero son creados por esa inteligencia artificial. Pero pueden utilizar también hasta los bots online. ¿Qué son los bots online? Es una aplicación de software que realiza tareas repetidas en una red. Pueden interactuar con sitios web, hablar con los visitantes porque, por ejemplo, si hay un operador de una compañía de teléfonos que te está contestando, no es una persona que te está contestando. Esa es una inteligencia artificial. Y pueden ser tan reales, ellos no analizan. Entonces, están diciendo, la tecnología puede verse apropiada por los criminales, estados deshonestos, extremistas ideológicos o simplemente grupos de intereses especiales, con el fin de manipular a las personas para obtener ganancias económicas y ventajas políticas. Eso en el mundo de los ladrones cibernéticos está ocurriendo. Ahora, les dije que antes de comenzar, ¿por qué es peligroso y cómo la Biblia presenta este aspecto? Me voy a referir al asunto de la realidad virtual y los seres queridos que han muerto. Y aquí va todo el resultado a donde apunta a tocar temas emocionantes o temas sentimentales de las personas. Ha ocurrido un encuentro virtual, artificial, con un ser querido que ha fallecido ya hace tiempo. Una madre surcoreana con su hija de 7 años, que había fallecido hace 4 años de una enfermedad incurable, ha provocado una escena conmovedora de encuentro que fue grabado y emitido por la cadena de televisión surcoreana MBC y ha conmovido a la sociedad, porque la madre de la niña, que se llamaba Yang Chi-sung, accedió a participar en el documental llamado Met You, que había sido especialmente preparado para la ocasión. Se pertrechó con las herramientas de la inteligencia artificial, de la realidad virtual. Unas gafas con auriculares, esas gafas del futuro para ver lo que ya están utilizando en Estados Unidos o en los países desarrollados. Le pusieron unos guantes que también tienen sensores y se situó en un escenario en el que apareció la hija que había muerto hace tiempo, Nayeon. En medio de un parque se encuentran. La madre está colocado los auriculares, el lente del futuro, los guantes, y en ese entorno simulado la madre pudo abrazar a su hija porque era su propia hija. A través de los lentes está viendo que su hija está viniendo. Todas sus facciones, sus sonrisas, sus movimientos, es su hija. Y habla con ella.
Inclusive celebraron su cumpleaños con una tarta y con velas. Esa madre estaba muy emocionada de esa experiencia. Ella sabe que eso no es real, es ficción. Pero estaba tan emocionada, no solo ella, sino el resto de la familia. El padre y los hermanos de Nayón observaron atónitos cómo la madre se encontró con su hija muerta. La hija le preguntó: ¿dónde has estado, mamá? ¿Has pensado en mí? Esas fueron las preguntas. Y la madre respondió: todo el tiempo, mientras agarra de su mano de la hija que ha muerto. En un paraíso real, dijo la madre después de la experiencia, ha durado poco tiempo, pero he sido la persona más feliz, he tenido el sueño que siempre he querido. Y añadió que después de 3 años, confía en verla de nuevo más adelante y quiero que se repita la historia. Ahora, esos son los comienzos del andar de la inteligencia artificial, de las cosas que está haciendo. La tecnología está progresando. La realidad virtual es una tecnología informática, recrea espacios virtuales en los que las personas pueden introducirse, interactuar con objetos o personas, todo ello en 3 dimensiones. Hermanos queridos, aunque su origen se remonta a muchos años atrás, la inteligencia virtual se ha aplicado desde entonces para los juegos, ¿no? Así como los chicos juegan en esos Nintendos, ya se estaban haciendo, ¿no? En esos bailes que hacían, en todos ellos, y las experiencias de, como la surcoreana, del reencuentro con un familiar fallecido. El equipo de producción necesitó 8 meses para preparar esa escena. En ese tiempo diseñaron el parque virtual y todo lo que tenían que utilizar. Pasaron a la inteligencia artificial la voz de la niña y recrearon a través de los videos que tenía la madre, de los recuerdos de su hija, todo lo que necesitaba para que sea lo más parecido posible. Entonces, el resultado ha sido complejo porque sus creadores dicen que es un campo inexplorado. ¿Quién no quisiera encontrarse con su abuelo, con su madre, con su hija? Hay gente que se está enloqueciendo, pero ahora pareciera que ya hemos llegado a la posibilidad de llegar a ese punto importante. El siguiente paso podría ser una plataforma de internet que permita a cualquier persona subir imágenes grabadas de un ser querido fallecido y interactuar con ella mediante su versión virtual. Eso va a ser fatal, porque el satanismo ahí va a trabajar, porque si tú no quieres que un familiar muera, nada más que transfiera a la inteligencia artificial la voz y las imágenes y todo lo que es su personalidad, entonces vas a poder hablar y platicar y seguir como que estás viviendo con esa persona a pesar de que ha fallecido. Esa posibilidad plantea una serie de cuestiones, como el posible impacto psicológico de las personas que vivan esa experiencia. Si realmente les ayudará a superar la separación o se convertirá en una adicción perjudicial para pasar tiempo con esas personas muertas, pero que la inteligencia artificial te lo va a recrear. Hay que tener en cuenta al respecto que todavía no se conoce bien el efecto que tiene el cerebro virtual. Se sabe que se desconecta neuronas y que las células nerviosas que tenemos activas dan por hecho como una realidad. Eso es increíble de la mente. Para la mente no existe virtual, todo es real. ¿Y qué va a pasar? Va a haber trastornos emocionales, pero muy fuertes. Hermanos, el control de la mente está llegando a pasos agigantados mientras nosotros seguimos, pensando de que este tiempo tira para largo. Otra cuestión que se plantea
es si esta experiencia tendrá desarrollos tecnológicos más complejos. Por cierto, yo diría, ya están, como la recreación virtual de seres queridos fallecidos en formato Android. Ese va a ser más espectacular todavía, que permitirían vivir la ilusión de interactuar no con una imagen virtual, sino con un avatar físico que es familiar. Tú puedes hablar así con esos robots que van a tener realmente, ahora, no van a ser esos robots, vamos a decir, físicos, sino en especie de hologramas se van a ver así como fantasmas y todo lo demás. Pero usted tiene que darse cuenta quién está detrás de todo esto. Hay empresas que ya se están preparando para estos eventos del futuro, reuniendo datos de personas vivas para que sus familiares puedan crear en el futuro avatares digitales que sean suyos y tenerlos disponibles después de su muerte para una eventual recreación virtual de convivencia con esa familia que ha muerto. Impresionante cómo la ciencia y la tecnología, manejado por el espiritismo, está realmente llevando cosas reales, porque en este asunto están recreando, por ejemplo, el rostro de la Virgen María. Cómo hablaba, cómo eran sus facciones. Inclusive yo vi un video de la Virgen de Guadalupe, cómo platica, cómo habla. Está en video nada más, pero ya no es una imagen solo como vemos en un cuadro o en un yeso o lo que fuese, sino ahora vamos a poder escuchar a eso. Pero ¿a dónde está yendo? Están creando la imagen de Jesucristo. ¿Cómo va a ser? Ellos están pensando cómo sería la venida de Cristo. Entonces, cuando yo recuerdo eventos de los últimos días, digo, esto va a ser asombroso. El último engaño para la última batalla. Ahora, quiero ir con ustedes a dónde pretende llegar la inteligencia artificial. Y no es nada nuevo, porque sabio Salomón dijo, no hay nada nuevo debajo del sol. Vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 7. Después de haber hecho todos estos análisis, ustedes pueden ver desde el versículo 9, recuerdan que Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón. Ahora, Faraón nos va a pedir un milagro. Y Dios le dijo, bueno, ahí tienes la vara que tienes, o el bastón, eso lo tirarás en el piso y se convertirá en serpiente. Entonces, cuando Aarón y Moisés se presentaron delante de Faraón, dijeron, Dios ha dicho que tú dejes ir a su pueblo y que vamos a ir 3 días de camino para adorar a ese Dios vivo. Entonces, ¿quién es ese Dios a quien no conozco? Y todo lo demás, vamos a leer desde el versículo 7, dice, y era Moisés, Éxodo capítulo 7, versículo 9. Si Faraón respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová los había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se convirtió en serpiente. Entonces llamó también Faraón sabios y encantadores. Hicieron también lo mismo los encantadores de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron serpientes. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón endurecióse más, y no las escuchó como Jehová lo había dicho. Ahora, apreciados hermanos, aquí hay un asunto muy importante que tenemos que realmente tomar nota. Moisés y Aarón entraron en el palacio del rey de Egipto. Allí, ante el monarca, el reino más poderoso de aquel entonces,
estaban de pie los dos representantes que representaban al pueblo judío, con el objetivo de repetir el mandato de Dios que requería que Israel fuese librado. El rey exigió un milagro como evidencia de una misión divina. Aarón tomó la vara y lo arrojó al suelo ante Faraón. Esa vara se convirtió en una serpiente. El monarca hizo llamar a los sabios hechiceros y echó cada uno su vara, las cuales se convirtieron en culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Ahora, yo quisiera preguntarte, mi apreciado hermano, tú que me estás mirando, ¿realmente esas serpientes eran de verdad serpientes vivas? Y aquí es donde hay un paralelo con lo que está pasando con la inteligencia artificial. Esos magos, astrólogos, encantadores están elaborando todos estos programas para poder engatusar a toda la humanidad. Así como los hechiceros, los encantadores y los adivinos que tenía el rey Faraón. Y Egipto y Babilonia se van a unir. Babilonia con toda la idolatría, Egipto con todo lo que es el ateísmo, el comunismo, el socialismo. Queridos hermanos, los magos no convirtieron sus varas en verdaderos serpientes. Ayudado por el gran engañador que es Satanás, produjeron esa apariencia mediante la magia. Estaba más allá del poder de Satanás cambiar las varas en serpientes que tenga vida, porque Satanás no tiene el poder de recrear la vida. El enemigo ha intentado por todos los medios, por toda la ciencia, con toda la tecnología. Hasta ahora no es capaz de dar vida ni a una mosca. El príncipe del mal, aunque posee toda la sabiduría y el poder de un ángel caído, no puede crear o dar vida. Esta prerrogativa solo pertenece a Dios. Pero ¿qué hizo Satanás, hermanos? Lo que está haciendo ahora con la inteligencia artificial. La historia se va a volver a repetir, hermanos queridos. Pero Satanás hizo todo lo que estaba a su alcance y produjo una falsificación. Para la vista humana, las varas se convirtieron en serpientes. Nada había en su apariencia que la distinguiese de la serpiente producida por Moisés. Aunque el Señor hizo que la serpiente verdadera se tragara a las falsas, Faraón no consideró como poder de Dios que la vara de Aarón se convirtiera en una serpiente. Como resultado, él pensó que la magia que producían sus encantadores adivinos y los magos era lo mismo que la serpiente de Aarón. Así se endureció desde el inicio el corazón de Faraón. Este tipo de desarrollo de la tecnología está produciendo más incredulidad, más ateísmo, un desconocimiento de la palabra de Dios. En ese tiempo vivimos, mis apreciados hermanos. Hoy el celular es el rey de tu vida y de la vida de muchos, de cada estudiante, aún los hermanos de la iglesia, los jóvenes, ni qué decir. Hoy es el que marca la vida. Dice que somos esclavos, o sea, somos esclavos así, literalmente como eran los israelitas en Egipto. Faraón deseaba justificar esa terquedad o esa incredulidad al no dar lugar a la orden divina. Siempre buscó algún pretexto para menospreciar los milagros que Dios había hecho por medio de Moisés. Hay una manera de curar, de sanar a los enfermos.
Pero Satanás ha utilizado la farmaquía, la medicina, toda la ciencia para poder cumplir, pero no hacer que la persona se restaure, sino que solamente mitigue el dolor para que siga continuando con su estilo de vida. Satanás a toda la gente le dio exactamente lo que la gente quería. Mediante la obra que realizó por intermedio de los magos, hizo aparecer ante los egipcios a Moisés y Aarón como simples magos y hechiceros. Y dio así a entender que su demanda no merecía el respeto, porque no era un ser superior, porque sus magos, o el poder que él tenía, o el poder que estaba detrás de su trono, tenía el mismo poder que Dios tenía. En esa forma, la falsificación satánica logró su propósito. Envalentonó a los egipcios en su rebelión y provocó el endurecimiento del corazón de Faraón contra la convicción del Espíritu Santo. Satanás también va a obrar de la misma manera para que la gente no crea ni a Moisés ni a Aarón. Hermanos, el mensaje que nosotros predicamos tiene vida. Es un evangelio y un poder de Dios. Pero hay un poder de Satanás que está trabajando a través de la inteligencia artificial, que no solamente la Comunidad Económica Europea, sino todos los que manejan la ciencia y la tecnología como la G20 o la G7, están desarrollando, y el director de orquesta de todo eso es el Papa Francisco. Cuando se hicieron los milagros delante del rey, Satanás estaba presente para contrarrestar la influencia que podrían ejercer las palabras que Moisés habló, que eran palabras de Dios. Así impidieron que Faraón reconociera la soberanía de Dios y que obedeciera su mandato. Hoy la humanidad está en esa misma condición. La humanidad está más preparada a obedecer a la tecnología que a la palabra de Dios. Satanás obró hasta el límite de su poder para falsificar la obra de Dios y resistir la voluntad divina. Lo único que obtuvo fue preparar el camino para mayores manifestaciones del poder, porque después se vinieron las plagas que cayeron. Y en cada plaga ustedes van a ver, ¿no? Así como la primera plaga, el agua que se transforma en sangre, hay muchas cosas que también ellos ejercieron para hacer esos mismos milagros. Es impresionante cómo Satanás ha trabajado para que los egipcios creyeran que Faraón realmente era un dios. Ahora, para terminar, a mí me gustaría que no solamente están manejando la ciencia y la tecnología para engañar, para endurecer el corazón y para crear escenas virtuales que parezcan reales. Yo no sé hasta dónde llegará la ciencia y la tecnología, pero si es necesario un programa, vamos a hacerlo otra presentación para poder aclarar estos aspectos. Pero ahora quiero ir con ustedes el asunto de los muertos. Entonces, vamos a ir al libro de Primera de Samuel, capítulo 28. Yo no voy a hacer una rememoranza de lo que fue la vida del rey Saúl, pero el rey Saúl fue desechado por Dios por no obedecer los mandatos de Dios, por no hacer lo que Dios le había dicho para que él sea confirmado en el trono. Vez tras vez eludió esos mandatos con varios pretextos, como ahora lo están haciendo. El mundo evangélico tiene tantos pretextos, no solo para desechar los mandamientos de Dios, y también, hermanos, el asunto del día de reposo. Voy a leer algo que está en el libro de 1 Samuel capítulo 28. El profeta Samuel a su tiempo había muerto, el pueblo de Israel había llorado. Entonces, ahora, el rey Saúl está en un problema, tiene una guerra con un pueblo enemigo, con los filisteos. Entonces, como ahora ya no tiene el profeta que le había guiado, le había amonestado, entonces no sabe por
por medio de quién consultar a Dios si va a ir a la guerra o no va a ir a la guerra. A última hora pareciera que él recordara de que hay que preguntar a Dios para tomar decisiones. Como Dios no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas, entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer adivina, una mujer pitonisa, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: y aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de pitonisa o de adivinación. Hermanos, ¿cuál es el peligro? Cuando Dios dice en el libro de Deuteronomios, no voy a leer por cuestión de tiempo, dice: cuando entres a la tierra de Canaán, cuidado que practiques las cosas que los cananeos practicaron, por las cuales he destruido esas naciones y esas culturas. Por ejemplo, no vas a hacer pasar a tu hijo por el fuego, ni tampoco vas a consultar a los muertos, ni a adivinos, ni a agoreros, ni encantadores. Mandato de Dios. Pero en este caso Saúl, ya dejado a su suerte porque el Espíritu de Dios se había retirado, entonces ahora quiere saber si va a ir a la guerra o no va a ir a la guerra. Y Saúl se disfrazó poniéndose otra ropa, y fue con 2 hombres, y fueron de noche donde aquella mujer. Y entonces cuando se encontraron con la mujer le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de Pitón, por eso se llama pitonisa, y me hagas subir a quien yo te dijere. Estaba queriendo hablar con el profeta Samuel, que ya había muerto. Y la mujer le dijo: y aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho. Como él está disfrazado el rey, la mujer no lo reconoce, aunque tiene espíritu de adivinación. Entonces le dice: tú me estás poniendo mi vida en peligro, porque Saúl ha hecho toda la destrucción de las pitonisas, adivinos y encantadores, y si él se entera me va a matar. Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Y la mujer entonces dijo: ¿a quién quieres que te haga venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. ¿Por qué el rey Saúl, sabiendo que los muertos nada saben, por qué estaba en esta tarea de ir a una adivina para hablar con los muertos? Que esta era una quiromántica. Y viendo la mujer a Samuel, porque hace venir, y Samuel viene, la mujer hace una sesión espiritista y Samuel está viniendo. Entonces la mujer clama en alta voz. Habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Ahora ya le vio el rostro y todo, era Saúl. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Entonces Saúl entendió que era Samuel, y humillándose el rostro a tierra hizo gran reverencia. Este era un trabajo de inteligencia satánica. No era Samuel, porque la Biblia dice: los muertos nada saben. Pero el mundo cristiano tiene un problema. El problema de que los muertos no están muertos. Aquí pueden decir que el muerto ha venido del cielo o del infierno. Ahora, ¿quién es este Samuel? Ahora, le dice Samuel a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy acongojado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde, más ni por mano de profetas ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares qué tengo que hacer. Consultando a los muertos. ¿Hasta dónde puede llegar, hermanos, la apostasía? Y cuando uno estudia la Biblia, ve que la humanidad, el cristianismo, está en esa apostasía. Y muchos de nuestros hermanos en la fe están en ese mismo camino. ¿Qué tengo que hacer?
hoy el espiritismo determina qué es lo que tienes que hacer, así como le dijo al rey Saúl. Entonces Saúl le dijo, ¿para qué me preguntas a mí, habiéndose apartado de ti Jehová, y ahora es tu enemigo? Hasta una verdad está diciendo. ¿Era verdad eso? Satanás sabía por qué era verdad, porque Saúl había sido su instrumento. Él había trabajado, el enemigo había trabajado a través de el rey Saúl para pervertir al pueblo de Israel. Jehová pues ha hecho como habló por medio de mí. Ahora, él se hace pasar, Satanás se hace pasar por el profeta Samuel. Pues Jehová ha cortado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Era verdad. Hermano, Satanás no siempre habla la mentira. Mezcla la verdad con un poquito de error, el veneno. Y como tú no obedeciste la voz de Jehová, ni cumpliste el furor de su ira sobre Amalek, ¿sabe por qué ese pensamiento que Satanás le introdujo en la mente de Saúl ahora era contra él mismo? Por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos. Y mañana estarás conmigo, tú y tus hijos. Y aún el campamento de Israel entregará a Jehová en mano de los filisteos. Un día después, Saúl murió con sus 2 hijos e Israel fue derrotado. Hermanos, ¿cuál es el problema de la inteligencia artificial como esta madre surcoreana que ha hablado con su hija muerta? Saúl preguntó por Samuel. El Señor no le hizo aparecer a Samuel ante el rey Saúl. Como no vio nada, a Satanás no se le permitió perturbar, digamos, el descanso inconsciente del profeta Samuel en la tumba. No fue el profeta Samuel la que se presentó en Endor. Dios no le da a Satanás el poder de resucitar muertos, como en el caso de las serpientes, el tema que hemos tocado. Pero los ángeles de Satanás toman la forma de amigos muertos. Eso es lo que está haciendo hoy la inteligencia artificial. Y hablan y actúan como ellos para poder llevar el mensaje que ellos quieren escuchar. Hermanos, yo estoy pensando, están hablando y conozco algunos proyectos que están haciendo que el Papa Juan Pablo II tiene que resucitar. Y cuando él resucite, y cuando diga del cielo vengo, y diga todas las mentiras y barbaridades contra los mandamientos de Dios, y afirme que el domingo es día del Señor y que el sábado no significa nada, y aquellos que no observan el día domingo son el dolor del corazón de Dios. Ahí está hecha la trampa y se va a hacer lo que tienen que hacer. Hermanos, esos ángeles de Satanás toman forma de esos amigos muertos y hablan y actúan como ellos para poder llevar a cabo esa obra de engaño. Satanás conocía bien a Samuel y sabía cómo representarlo frente a la pitonisa de Endor. ¿Por qué está prohibido que pueda hacerse una escena de teatro en la iglesia? Alguien se disfraza como María y otro con niño Jesús, un bebé. Hermano, están haciendo ese teatro. El Señor no habla ni con virtuales, por eso la mente todo lo ve como real. Y lo dijo, cuál era el final de él y de sus hijos. Y así se cumplió. Satanás aparecerá en forma razonable a cuantos pueda engañar. Y se congraciará con ellos, conduciéndolas casi imperceptiblemente lejos de Dios, así como Saúl apareció. Esa gente queda bajo el dominio de Satanás. Primero tiene cautela,
hasta que sus percepciones se entorpecen. Luego hará insinuaciones más osadas, hasta que pueda llevarlas a cometer cualquier clase de crímenes o pecados que nunca en su sano juicio pensaba hacer esa persona. Cuando los tiene completamente en su trampa, entonces quiere que comprendan dónde se encuentran y se alegra ante esa confusión, como en el caso de Saúl. Este había permitido que Satanás hiciera de él un cautivo complaciente, y ahora Satanás ponía delante de Saúl una descripción correcta de su destino. Al darle una declaración acertada de su fin mediante la mujer pitonisa de Endor, Satanás abría un camino para que los israelitas fuesen instruidos por astucia satánica, a fin de que en su rebelión contra Dios aprendiesen de él y así corrompiesen el último eslabón que los unía a Dios. La humanidad hoy día está tan embelesada con la ciencia y la tecnología, con la falsa religión, y nosotros hemos sido puestos para decir una amonestación. Aún así dice Jehová, aunque la cristiandad sabe como Saúl, que con ese último acto de consultar a la pitonisa de Endor, porque creer que los muertos no están muertos, porque son dos engaños capitales, que los muertos no están muertos y la santidad del domingo, Satanás los tiene embaucados en el gran engaño que pronto decidirá el destino de toda la humanidad. Apreciados hermanos, eso es lo que se está decidiendo, cómo se va a normar la inteligencia artificial en la G7 en estos días. Hermanos, estaremos atentos a la noticia para que la palabra de Dios, así como hemos estudiado, sea la norma de nuestra vida. Esta palabra de Dios tiene poder y tiene sabiduría. Que el Señor los bendiga y vamos a orar. Padre Santísimo, te agradecemos por el gran privilegio de ser tu pueblo, de aquellos hijos tuyos, que es el remanente de tu pueblo. Señor, que tienen esas dos distinciones tan importantes, que tú has puesto en tu pueblo la fe de Jesús y el guardar tus mandamientos. Sea nuestro deber el poder escudriñar y el poder vivir por ellas. Concédenos, Señor, y séllanos con tu Espíritu, con tu palabra, con tu verdad, para que nuestros corazones no sean compartidas con el enemigo, sino seamos solo para ti. Son estos favores las que te lo pido sin merecerlo, en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis apreciados hermanos.